Quiero presentar esta nueva sesión del ciclo de seminarios que ha preparado Amolca para presentar la obra de neurocirugía de Yomansi Win. Yo soy Félix Suárez, editor en jefe de editorial de la editorial Amolca. Y bueno, tenemos a nuestro tercer invitado el día de hoy de este ciclo de seminarios que iniciamos el lunes con el doctor José María Torres y continuamos ayer con el doctor Roberto Herrera. Hoy quiero presentar al doctor Álvaro Soto, que nos va a hablar en esta tercera sesión del seminario sobre los paradigmas en trauma cráneoencefálico. Les comento además que el doctor Álvaro Soto fue parte del equipo de revisores clínicos de la obra de neurocirugía de Juman Win, la octava edición, es octava edición, pero la primera edición que se hace en lengua española. Bueno, aquí está el doctor Álvaro. Doctor Álvaro, ¿me puede escuchar? Normalmente creo que no nos habíamos saludado en este trance, pero bueno, Sí, le doy la bienvenida, doctor. Muy contento de tenerlo acá y de compartir, bueno, digamos, este espacio con usted en este momento y en estos seminarios que Amolca ha estado preparando. Realmente, bueno, le digo sinceramente, estoy bastante agradecido con usted por esa participación que usted tuvo en la obra de neurocirugía de Yuma Win, en la octava edición que preparó Amolca. Y bueno, también por compartir este espacio con nosotros, realmente. Estoy muy contento y agradezco realmente este momento con usted. Em, y bueno, nada, yo quería, bueno, probablemente ya quienes han entrado a las sesiones anteriores ya conocen un poco la dinámica de estos seminarios, pero voy a explicar nuevamente cómo procederemos. Por si esta es la primera vez que entra alguno de los asistentes. Yo primero, bueno, voy a presentar al doctor y a leer una breve reseña de nuestro invitado de hoy. Luego el doctor Soto nos expondrá el tema que ha preparado, que como les digo es paradigmas de traumas craneoencefálicos. Durante la presentación del doctor, ustedes los asistentes pueden ir haciendo sus preguntas o pueden escribir sus inquietudes en el chat que está habilitado en esta sala. Y al terminar la presentación, leeré las preguntas que ustedes hayan hecho para que el doctor nos las aclare. Y bien, bueno, nuestro invitado, el doctor Álvaro Soto, es coordinador de neurocirugía del Servicio de Neurocirugía del Hospital Departamental de Pitalito. Es también docente del Fellow de Neurotrauma Meditech Colombia y además es coordinador de servicio en la Clínica UROS en Neiva, Colombia. Bueno, doctor Álvaro, de nuevo bienvenido y gracias por brindarnos su tiempo para poder escuchar. El espacio es suyo, doctor. hola Félix. Ani, muchas gracias por la invitación. Me parece que este es un día muy importante porque creo que cerramos un ciclo. Eh, el año pasado fue un año intenso en ese sentido porque le metimos mucho la ficha. Yo quiero darle agradecimiento a los otros doctores que me colaboraron. Infortunadamente no están acá. No, en este momento no pudieron por muchas otras razones. El doctor Cristian Díaz, el doctor Andrés Quintero, el doctor Guillermo González, la doctora Marta Hernández. Félix también incansablemente me ayudó muchísimo a poder darnos plazo porque realmente fue una tarea titánica y contra el tiempo, porque yo sé cómo ven ustedes, los editoriales es un ritmo muy vertiginoso. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación a Molca. Yo creo que es un esfuerzo muy bonito lo que están haciendo porque pues revisando el libro desde la primera parte y después de la carátula lo que se dice es eso, ¿no? Esta es la Biblia de la neurocirugía y creo que Isamolca escogió muy bien este gran texto porque pues, es el que siempre llevamos debajo del brazo los estudiantes que están empezando, los residentes o los que estamos estudiando, los que están estudiando la especialización, nosotros que seguimos estudiando y los especialistas y los que se están familiarizando, pues se dan cuenta que es un libro, como dice el doctor Wynne, ya nadie lee libros así enciclopédicos. O sea, Mm. esto ya no lee nadie esto y si quieren ver neurocirugía para tontos, pues este no es el texto. Realmente estos son capítulos en donde se ha reunido la mejor gente experta en mucha materia, no solamente, como ustedes saben, ya en tramas, sino en las otras que ya han ido revisando. Y pues
pues gracias a Dios, al doctor Raúl Echeverry también que estuvo coordinando todo esto, pues nos hizo la invitación para trabajar y aquí estamos. Sí, Entonces, pues hicimos parte del proyecto y queremos es como ir dándole ya como forma a la exposición de hoy y pues decirles que volver a leer, porque volví a leer el capítulo, me di cuenta que se aprende cada vez más. Entonces, espero que les guste. Esto es no se trata de profundizar, que les digo una vez el capítulo, sino es para que usted tenga en cuenta lo agradable que es el libro, lo interesante que es, lo que le deja a uno de enseñanzas y lo que puede uno ver hasta el futuro, porque pues infortunadamente estos libros cuando se traducen ya hay un tiempo corrido en donde van apareciendo más cosas y infortunadamente no quedan actualizados, pero muchos de las cosas que se tocaron aquí en Trauma están vigentes y pueden ser muy útiles, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, bueno, estos dos personajes son los que se han dado la guerra y la batalla por traernos esta belleza de libro. El doctor Julian Jomans es una persona que surgió dentro de la neurocirugía, creo yo que en un contexto muy interesante que fue el siglo pasado, donde había mucha revolución en todos los ámbitos de la ciencia, las artes, la parte política, y estuvo en esa década importante que fue entre los 50 y los 60, donde hubo una revolución absolutamente de todo, y él le tocó esa parte, con toda su juventud en esa parte, le pareció interesante, le confesó alguna vez a Richard Wynne que le pareció interesante hacer un libro sobre neurocirugía donde se reunían varios temas de neurocirugía en la época, y le contestó eh, básicamente sí, cuando le preguntó Wynne a Humans cómo se le ocurrió él hacer o tener esta fabulosa idea. Le contestó simplemente, solo pensé que era una buena idea y trabajé para lograrlo. Con esas palabras él resumió una cosa que es importante para todos y yo creo que es una enseñanza muy bonita, y es que las buenas ideas hay que trabajarlas, hay que ser perseverantes, porque yo creo que tuvo muchas dificultades para sacar adelante este proyecto. Y el doctor Richard Wynne fue el que, como ustedes ven abajo, son los últimos tomos, ediciones del libro. La última edición, la octava edición, estuvo también participando y hay una actualización muy bonita del libro y los temas que se ven allí. Yo quisiera dar, antes de empezar, un aporte muy importante que hizo el doctor Humans, y es que cuando él empezó a trabajar, más o menos hasta finales de los 50 como neurocirujano en la Florida, y luego pasó a la Universidad de Mississippi en 1960, hizo una cosa muy interesante y está relacionado con la unidad que queremos comentar, y es que él colaboró con la implementación de los cinturones de seguridad en la construcción de los carros nuevos. Él tenía dos cosas que le interesaban mucho. Era todo lo que tenía que ver con la patología vascular cerebral y lo que tenía que ver específicamente con el trauma y sobre todo el aporte social y todo lo que se estaba viniendo encima en esa época. A la izquierda ustedes ven un artículo en donde en esa época, finalizando los 50, no había manera de que las personas se salvaran en un accidente de tránsito. Y ahí dice, la única manera de usted salvarse o de evitar que tenga una tragedia es prevéngase, tenga medidas de prevención. El doctor Jomans en esa época no se quedó quieto y se dio cuenta, los ingenieros de la Volvo en esa época intentaron y descubrieron y manejaron y hicieron la manera de poder crear un cinturón de seguridad que tuviera los 3 puntos que conocemos nosotros ahora, y el doctor Jomans trabajó fuertemente para que eso se implementara. En el 2017 tuvo él precisamente un accidente de tránsito y esto fue lo que lo salvó. Los neurocirujanos salvan a muchas personas, pero con esta medida el doctor Jomans salvó a millones de personas que se accidentan diariamente. Y es que el trauma realmente es una de las patologías más frecuentes que atendemos los neurocirujanos y que nos vemos obligados y abocados a atenderlos día a día.
Por eso es importante que hagamos algo, no solamente tratemos a los pacientes en cirugía y los enfoquemos, sino que vayamos un poquito más allá y miremos qué más podemos ofrecer a la sociedad desde el punto de vista de trauma. Yo no sé si de pronto ya los colegas lo comentaron en nuestras presentaciones, pero este libro tiene unas novedades importantísimas y es que, hablando de lo enciclopédico que es, tiene 500 páginas más, tiene 50 temas y capítulos nuevos. Y una cosa novedosa que tiene el Humans en esta edición es que introduce lo que es el ebook y dentro de ese ebook se introducen los videos con cada una de las presentaciones, con cada uno de los capítulos que se presentan en el libro. Entonces me parece que es una cosa novedosa y me pareció que valía la pena comentarles acá a ustedes. Entonces, entrando en materia, ¿cómo se dividió el capítulo de trauma? Tenía 4 partes. Las 4 partes las dividió de una manera interesante, que fue dar el conocimiento de una manera organizada. Empezó por la parte de ciencia básica, continuó con la parte de diagnóstico en radiología de la neurocirugía traumática, continuó con la parte de fisiopatología y unos datos novedosos en estos temas, que es el tema relacionado con el traumatismo craneoencefálico, con el deporte y las conclusiones y las lesiones que derivan de él. Recuerden que en Estados Unidos se han hecho varios protocolos en cuanto a lo que tiene que ver con el traumatismo craneoencefálico en el fútbol americano y han sacado unas guías de manejo muy interesantes que nos han servido y las hemos adaptado prácticamente para el trauma común y corriente que tenemos nosotros acá en los siniestros de tránsito. Una cuarta, una continuidad de esta tercera parte son las cirugías, que son 8 capítulos, y esos 8 capítulos tienen que ver con detenidamente el manejo quirúrgico de esos pacientes con trauma craneoencefálico. Y la cuarta, que es las secuelas y resultados de la cirugía cerebral en la cirugía cerebral traumática. Lo que ustedes ven en rojo son los aportes que se hicieron al capítulo con respecto al precedente número, que son los que tratamos nosotros de comentarlos aquí en esta reunión, para que ustedes vean y conozcan un poquito más de cómo se pudo avanzar en este tema. Uno piensa que el trauma no se mueve y que no avanza, al contrario, es un tema muy dinámico y todos los días se trabaja bastante en investigación en este tema. Entonces tenemos dentro de los capítulos relevantes, que me parece importante, que yo creo que el neurocirujano poco tiene tiempo para revisar esto, pero me parece que es importante porque este capítulo, que es de epidemiología, nos muestra como el norte de dónde va, hacia dónde vamos, a dónde nos dirigimos, entender qué es una incidencia, qué es una prevalencia, y a partir de allí saber en qué sitio nos encontramos, sobre todo en el día a día, donde nos ubicamos, donde nos trabajamos. Es importante conocer. En este capítulo, Jumans hace una introducción muy sencilla sobre las definiciones de estos conceptos epidemiológicos y cómo se aplican a la neurocirugía diaria. Aquí tenemos una estadística importante, que yo creo que muchos de ustedes de pronto la han escuchado y la han conocido, que es la situación de cuántos pacientes llegan a urgencias anualmente, cuántas hospitalizaciones representan y cuántas muertes asociadas con estos ingresos a urgencias. El traumatismo craneoencefálico sigue siendo severo, sigue siendo una de las principales causas en los siniestros y en los politraumatismos asociados a los siniestros. Entonces, es un hecho relevante que se conozca esta estadística y que se tenga en cuenta que los pacientes que que tengan como tal esas afecciones, pues tienen un riesgo altísimo de mortalidad. Es importante tener en cuenta que en el libro también pues señalan que los accidentes de tránsito en las ciudades y en los países desarrollados está cambiando un poquito el factor demográfico y el factor causal de las muertes de los traumatismos craneoencefálicos. Estos pacientes en los países desarrollados está cambiando un poquito la demografía, en el sentido que los pacientes que ya están al borde de un traumatismo craneoencefálico severo están en los extremos de las edades, son los pacientes ancianos y los pacientes niños o jóvenes que
sufren esos accidentes. Los países desarrollados son más las caídas. En segundo piso está la violencia y en el tercer están los eventos causales. Y los accidentes de tránsito pueden ocupar el segundo puesto. No así en los países en vías de desarrollo, donde los accidentes de tránsito y la violencia están como primera orden del día. Eso lo resaltan también allí. Y las limitaciones que se presentan muchas veces de por qué no se puede realmente hacer una estadística eficiente que nos sirva para sacar conclusiones. Y básicamente es porque la patología de trauma craneoencefálico es muy heterogénea y no se puede concretar o especificar básicamente como si fuera otra entidad, otra enfermedad, y poder sacar conclusiones interesantes. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, el libro anota prácticamente que es muy difícil establecer una prevalencia porque no depende solamente de cuántos pacientes o qué personas están en la capacidad, o qué personas vivas están en la capacidad de que puedan llegar a sufrir un trauma, básicamente porque no hay unas estadísticas que respalden este estudio. Es decir, faltan muchos más estudios para que tengamos realmente una prevalencia. En Estados Unidos se acercan y hablan que 5.3 millones de personas pueden llegar a tener un accidente, un traumatismo craneoencefálico, independientemente de la causa. Y en la Unión Europea hablan de más o menos unos 2.5 millones de casos nuevos anuales, que de esos derivan 1.5 millones de hospitalizaciones y pues 10.000 personas mueren en Europa. En cuanto a la clasificación que se hablaba también en la introducción, pues realmente estos conceptos los manejamos. Básicamente hablan de la clasificación de Glasgow para la severidad del trauma craneoencefálico, la clasificación de Marshall y la clasificación de la tomografía basada en la clasificación de Rotterdam. Más adelante, no está aquí, pero la de Helsinki también es uno de los datos importantes para clasificar el trauma craneoencefálico. Y lo otro son las clasificaciones de las enfermedades del CIE-10, que son las que nosotros más o menos manejamos. Y en los diagnósticos, pues son los que más se tienen en cuenta para que hablemos un mismo idioma. El problema es que estos pues dejan por fuera muchas de las patologías que uno quisiera estar fácilmente y comunicarse internacionalmente en el CIE-10. Entonces, no hay algunos diagnósticos que pueden estar ahí faltando. Eso lo anotan también en el libro. Como les hablaba, dentro de las poblaciones de riesgo más importantes que sufren estos accidentes, estos traumatismos craneoencefálicos, pues están los pacientes que están en grupos etarios extremos, en los menores de 4 años y mayores de 65 años, los pacientes que toman anticoagulantes y los grupos étnicos minoritarios. Hay que tener en cuenta que en los países en vías de desarrollo hay factores agravantes diferentes a estos, como son el nivel cultural. Eso hace que las personas no tengan conciencia, por un lado. Eso es otra cosa que se toca en el libro. No es solamente tratar de que las normas se cumplan y que las pautas técnicas se cumplan en cuanto a las normatividades de los automóviles y el móvil, sino también que las personas tengan cultura de cómo prevenir o cómo evitar que sean accidentadas, que eso también lo comentan allí. Dentro de la primera parte de la epidemiología me parece importante resaltar que estos estudios son relevantes porque son estudios que han marcado como una época en cuanto a la epidemiología y en los estudios aleatorizados que trataron de demostrar qué ocurre con esos pacientes que son llevados a una atención inicial y que finalmente son llevados a cirugía. Entonces, el capítulo que habla sobre los estudios y sobre las controversias básicamente del libro, toman en cuenta estos dos, me pareció importante traerlos, que es el estudio de ECRA, que consiste en tomar a 175 pacientes y evaluaron la manera de responder o sus pronósticos una vez cumplieran ciertas características y que fueran llevados a cirugía en las primeras horas. Entonces, estos pacientes que tuvieron un traumatismo craneoencefálico fueron valorados, entraron dentro del estudio cumpliendo estas características y arrojaron unos resultados
que no fueron interesantes desde el punto de vista neuroquirúrgico, porque los pacientes que fueron llevados a cirugía no les fue tan bien en cuanto al pronóstico en los siguientes 6 meses. Estos estudios lo comentan acá porque realmente existen fallas metodológicas que hacen que sea difícil hacer un estudio donde se pueda servir como un estándar o como un protocolo, como conducta para poder aplicar en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes, no todos los pacientes que eh, fueron llevados dentro del protocolo, dentro de la autorización, fueron pacientes que se hizo un manejo integral médico, sino que fueron llevados durante las primeras 72 horas y que tenían como único requisito que tuvieran las PIC por encima de 20 milímetros por 15 minutos. Eso también pudo haber demostrado que el paciente realmente mejoraba su PIC, la presión intracraneana, pero que el pronóstico a largo plazo de estos pacientes no era mejor que la contraparte del estudio, que fue no haber sido intervenido quirúrgicamente, sino que se hizo un manejo médico. Entonces, el resultado es que probablemente la cirugía no es conveniente para los pacientes de craniotomía descompresiva, que consiste en retirar el cráneo y poder manejar el edema de estos pacientes cerebral. No era mejor que haberlos dejado en la unidad cointensivo recibiendo un tratamiento médico. Entonces, eso generó una confusión y nos dejó a todos un poco como tristes porque estos pacientes eventualmente vemos que se mejoran porque la TIC, que es la presión intracraneal monitorizada en la unidad cointensivo, realmente demuestra que hay mejoría y eso eventualmente significa que hay una fisiopatología que se está controlando y que tiene una fisiología adecuada. Unos años después, un par de años después, tal vez 3 años después, este estudio que se llama Rescue ICP trató de reunir ciertos pacientes en contraprestación de lo anterior. 408 pacientes se recogieron y se estudiaron de una manera distinta. Y es que a estos pacientes se les dio el chance de que recibieran tratamiento médico y tuvieran la posibilidad de que después de recibir el tratamiento médico se aleatorizara y se llevaran a cirugía si estas PIC no tenían, si estas PIC estuvieran por encima de 25 milímetros de mercurio. Entonces, cuando estos pacientes fueron llevados a tratamiento médico y finalmente fueron llevados a cirugía, se dieron cuenta que efectivamente una reducción de la mortalidad a los 6 meses y sin embargo se encontró que había más pacientes con estados vegetativos, en estado de coma y con un aumento de la discapacidad. Esto quiere decir que el paciente mejoró el estado agudo de su presión intracraneana, ya no se morían tantos porque el 48% bajó al 26.9%, a los 6 meses se pudo ver esto, pero la situación todavía está pendiente y es que nos quedamos con pacientes que quedan en condiciones todavía de recuperación en deuda, muy mal, en muy mala condición. Entonces, estos dos estudios, lo que quiere decir aquí el trabajo, el capítulo que hace claro sobre las controversias y la parte inicial de la epidemiología es que es el estudio de traumatismo craneoencefálico es muy heterogéneo, necesita estudiar todas estas diferentes variables, necesita tener un conocimiento médico y el comportamiento también de cada uno de esos pacientes. Y hay que creer al tratamiento médico no como no como una competencia para el tratamiento quirúrgico, sino un evento traumático que como es la conclusión de estos casos. Y lo otro es que se parametrizó de una manera pues interesante y es que la cirugía que se hizo en estos pacientes fue una cirugía que se hizo convenientemente de acuerdo a lo que necesitaba el paciente. No así con el estudio de ECRA que a todos los pacientes que se llevaron a cirugía dentro de las primeras horas fue una craniotomía descompresiva bifrontal sin retirar la hoz. En este estudio sí se hizo una craniotomía descompresiva teniendo en cuenta la patología que tenía, hacer una craniotomía descompresiva bifrontal con incisión de la hoz y dependiendo del caso se podía hacer una craniotomía descompresiva hemisférica o bilateral. Eso hizo, probablemente tiene que ver también con la sobrevida de estos pacientes y el mejor resultado de estos pacientes. Entonces, se han ido perfeccionando poco a poco los estudios
y ha demostrado el libro que se puede hacer estudios interesantes, pero que todavía estamos un poco cortos desde el punto de vista neuroquirúrgico. Una cosa importante también, que se me olvidó anotar allí, es el estudio que tiene que ver con el tratamiento de traumatismo craneoencefálico y los hematomas suturales, que el libro lo comenta, tal vez no lo coloqué aquí a propósito porque en el capítulo que se habla con respecto a la parte de epidemiología y los estudios, ese estudio todavía no había concluido. Ese estudio ya concluyó, en donde se hizo un estudio interesante y se demostró que realmente los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico con hematomas suturales agudos se aleatorizaron después de que se hace la evacuación del hematoma o no entra dentro del estudio si el paciente tiene un edema cerebral difuso. Entonces, las conclusiones de este capítulo, de este artículo, no están dentro del capítulo, sino que está apenas nombrado a la espera del resultado. Entonces, continuando con la revisión que se hizo de la unidad 12 de trauma, un dato importantísimo, interesante, fue el capítulo 379 que habla sobre los biomarcadores proteómicos o los biomarcadores séricos o los biomarcadores de traumatismo craneoencefálico. Los biomarcadores tienen una historia que es interesante, no es una cosa nueva. Realmente detrás de eso hay un trabajo importante entendiendo la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico y la conclusión más importante es que después de estar revisando la relevancia de que estos pacientes con traumatismo craneoencefálico que llegan al servicio de urgencias, existe la posibilidad que no podamos determinar de manera aguda si ese paciente que llega a urgencias tiene o no una lesión intracraneana. Es decir, antes de que se tome un TAC. Entonces, estos biomarcadores, al igual que los biomarcadores que hay en oncología y que hay en cardiología, pues nos van a servir para poder determinar cuál de estos pacientes podrá tomar una ruta peligrosa, una bandera roja, en donde hay que tomar la decisión de hacer un TAC, e inclusive cuando ya se está el paciente en la unidad de intensivo, poder determinar qué pronóstico puede tener estos pacientes con traumatismo encefálico severo, tomando estos biomarcadores. Estos biomarcadores, existen varios biomarcadores, pero básicamente lo que hacen es tener en cuenta cuál es su origen, dependiendo del sitio donde se lesione. Es decir, estos biomarcadores pueden tener un origen a nivel neuronal, pueden tener un origen a nivel de la sustancia blanca, o pueden tener un origen a nivel o marcador de la neuroinflamación o neurodegeneración posterior. Es decir, tiene una secuencia que puede ser lógica porque puede determinarse rápidamente si el paciente tiene una lesión neuronal o de sustancia blanca antes de que se tome un TAC, antes de que tenga una resonancia, y eventualmente pues tener una posibilidad de dar un tratamiento en unidad intensivo o más adelante hablar sobre el pronóstico de estos pacientes. Estos biomarcadores pues, pudieron determinarse básicamente por la curva que tienen de su comportamiento y de su registro en la sangre, o pueden también tener un comportamiento de acuerdo al momento que se tome en el líquido cefalorraquídeo o inclusive en saliva. Entonces, básicamente lo que hizo este estudio y este capítulo es avalar o comentar lo que hizo la FDA, que en el 2018 dio el aval para que se tuviera en cuenta que dos de estos biomarcadores, que es el biomarcador de la proteína ácida glial fibrilar y la ubiquitina Z-amilahidrolasa, como los principales marcadores que pueden estar determinando si ese paciente tiene una lesión intracraneana o una lesión difusa. En cuestión de horas, en las primeras 12 horas ya tenemos una posibilidad de poder determinar que esos pacientes o cómo se encuentran esos pacientes. El único inconveniente pues es que la ventana todavía es muy amplia. Hablar de 12 horas, 6 horas, ustedes entenderán que tener un paciente con un trauma craneoencefálico y que necesite tomarse una decisión rápida en un sitio donde, por ejemplo, no se tenga un TAC, pero tengamos la posibilidad de poder clasificar a esos pacientes o determinar que tenga una lesión intracraneana, pues 6 horas puede ser mortal para el paciente. Entonces, en estas diapositivas en donde se sacaron y se extrajeron, obviamente, el libro, el capítulo, se extrajeron,
se puede determinar exactamente de dónde se originan estos biomarcadores, de qué parte específicamente, ya sea del soma o del axón o de la sustancia blanca. Poder tener en cuenta que estos biomarcadores, cuando se presenta el traumatismo craneoencefálico, existe una lesión de la barrera hematoencefálica, se van a inundar estos biomarcadores en la barrera hematoencefálica y pasan a la sangre rápidamente o al líquido suprarraquídeo y de esta manera poder detectar. Ya, Entonces, estamos viendo acá entonces la secuencia, el estudio realmente en lo que apoyó y les apoyó la FDA fue el indicador de los biomarcadores Bayern, en donde se hablan específicamente de dos biomarcadores, que fue la proteína ácida la fibril y la ubiquitina hidrolasa, en donde se habló de un valor predictivo positivo del 97.6%, y específicamente eso fue lo que hizo que la FDA le diera un espaldarazo para que se empezara a utilizar en este tipo de patología. Fíjense ustedes cómo es importante determinar que estos biomarcadores se relacionan concretamente con esos valores predictivos con una pica elevada en el líquido cefalorraquídeo, con los biomarcadores que se encontraron en el líquido cefalorraquídeo, de una presión de perfusión cerebral disminuida y una presión arterial media reducida, todos ellos detectados por biomarcadores que se detectan en líquido cefalorraquídeo. El hecho de que se pueda detectar estos biomarcadores en sangre, habla de un mal resultado funcional, también un aumento de tasas de mortalidad y un tema interesante que es la relación que tienen los biomarcadores con la clasificación de trauma en Marshall, con el nivel 5 y 6, que son los que más se asocian con la probabilidad de hipertensión intracraneana. Entonces, fíjense ustedes cómo los biomarcadores, con el respaldo de la FDA, están tomando un impulso muy importante para poder determinar una conducta rápida de este paciente, como lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, y hablar de pronóstico más adelante en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo que está en la UCI. Aquí tenemos la presentación. Tenemos otros tipos de biomarcadores que van a hablar de cada una de la cascada de la inflamación, por la respuesta a la inflamación. El S100 es uno de ellos y básicamente nos están hablando de otras estructuras o otras partes del sistema nervioso que pueden verse comprometidos y que pueden hablar de una determinante en esas estructuras del cerebro. Tenemos la proteína básica de mielina también, en donde encontramos los oligodendrocitos, que definitivamente nos están hablando del biomecanismo o que nos indica esta proteína básica, el tipo de lesión que puede estar presentando el paciente. La proteína básica de la mielina pues nos está hablando básicamente que es un marcador de la lesión de la sustancia blanca y básicamente se ve es más evidente en la liberación que ocurre durante el daño axonal difuso. Es importante aclarar que estos biomarcadores no solamente no son exclusivos de esta patología, que también los vemos en otros tipos de enfermedades, como lo vemos en la enfermedad de Alzheimer, en la esclerosis múltiple y en otras patologías de la vejez. Tenemos también los polipéptidos de neurofilamentos, que también los encontramos en el estudio que hace el artículo o el capítulo en cuanto a los biomarcadores. Y es que existen también una serie de biomarcadores que lo vamos a ver, los vamos a continuar viendo a lo largo de los días. Este es uno de ellos, los polipéptidos de neurofilamentos, que los podemos ver hasta 7 días después del trauma y que tiene una sensibilidad y una especificidad importante en cuanto al resultado funcional. Esta es una de las proteínas, pues digamos así como reina, que fue la que se dejó incluida como aprobada por la FDA. Los otros biomarcadores no quiere decir que no es que se hayan quedado atrás, sino continúan en estudios. Esto es una cosa dinámica, pero para esta época, en el libro cuando se publicó, tenemos que una de las proteínas que más se dio respaldo por la FDA es porque se puede encontrar en suero, se puede encontrar también en líquido cefalorraquídeo y que predice lo que es en conjunto con la proteína ácida fibrilar, el contexto de la lesión axonal difusa en pacientes con lesiones hemorrágicas traumáticas y básicamente lesiones focales.
Eso tiene una muy buena conexión con la gravedad de la lesión, la necesidad de que estos pacientes puedan ser llevados a cirugía, ubicarnos en el contexto en el que estamos nosotros, por ejemplo, trabajando. Me parece muy importante adoptarlo porque hay que reevaluar esto, porque si es posible tener un paciente que esté en un nivel 2 o en un nivel 1, hablando en Colombia, que son los niveles básicos de atención, tener un biomarcador de estos nos daría mucha posibilidad de que el médico que está atendiendo a estos pacientes tenga la certeza o tener el poder de decidir que este paciente esté remitido de manera inmediata, porque aunque tenga un Glasgow de 14 o 15 sobre todo, de una lesión focal. No son muchos, pero los pacientes pueden, o los pacientes que tengan un traumatismo craneoencefálico severo, que les llegue a este nivel de complejidad, puede determinar con un biomarcador el pronóstico de esos pacientes y la necesidad de que la justificación para que sean remitidos. Como continuamos, pues existen otros biomarcadores. Por ejemplo, este biomarcador que también lo comentaba en el libro, me pareció interesante, que se detecta tempranamente las primeras 6 horas, junto con la proteína ácida de alfa se detecta, es lo más temprano que se puede detectar, que son las primeras 6 horas, y permiten detectarse y explicar o ver cómo está implicada en el metabolismo de la glucosa, que es importantísimo también la parte metabólica del trauma. Siguen presentándose dentro del capítulo otros biomarcadores. Por ejemplo, la alfa-2-espectrina habla sobre los productos de descomposición, es decir, ya lo que tiene que ver básicamente con la destrucción neuronal y la apoptosis neuronal de los pacientes con trauma craneoencefálico. Eso es un tema que es importantísimo porque nos puede llegar a predecir un paciente con un daño axonal difuso, por ejemplo, que tenga los niveles de alfa-2-espectrina, nos puede hablar de qué tan grave puede ser este daño axonal difuso, porque recuerden ustedes que el daño axonal difuso no tenemos muy buena información imagenológica, sino solamente clínica. Esto podría servir eventualmente para que nos ayude a determinar también en un tema tan difícil que es el paciente con un trauma craneoencefálico de daño axonal difuso, determinar pronóstico. Los marcadores de la neuroinflamación también, que hemos comentado atrás, hacen parte del entendimiento de lo que puede estar ocurriendo en los pacientes con trauma craneoencefálico ya en un tema avanzado que es en unidad cointensiva. Bueno, este capítulo, dentro de los aportes importantes que hace el libro en trauma, son las iniciativas internacionales para avanzar en el conocimiento. Debido a que una sola nación no puede tomar la bandera de una patología tan heterogénea como es el trauma craneoencefálico, porque tiene una connotación también social importante, tiene una connotación cultural diferente a lo que ocurre en los pacientes en vías de desarrollo y en los pacientes que ocurre la patología que se presenta en pacientes en países desarrollados. El hecho de la iniciativa internacional para avanzar en el conocimiento ha permitido que los países desarrollados unan sus fuerzas para sacar conclusiones más certeras y más cerca de la realidad, porque el tema de lo que también se presentó aquí en esta primera parte de investigación es que se pueden encontrar en la teoría y en la fisiopatología temas muy interesantes que podrían ayudar a entender el trauma craneoencefálico, pero cuando vamos a la clínica y cuando vamos al desarrollo, el comportamiento de estas enfermedades pues, y de esta patología pues es distinta. Entonces, esto surge a raíz de estas inquietudes y sobre todo que dejan planteado en este capítulo la importancia de los datos que deben aportar los países en vías de desarrollo. Primero, porque son los que ponen la carga más pesada en la información. Segundo, porque también coloca una carga pesada a la economía de los países, a la sociedad, porque el tema de recuperación de estos pacientes es largo y prolongado y no se hace de manera ideal. Entonces, la unión y el tema de las iniciativas internacionales y la alianza entre esta información va a permitir que tengamos una información como más certera y más realista con cada una de esta patología en cada una de las naciones. Entonces, es muy importante entender que este es un tema complejo que tiene características de pandemia. Infortunadamente, los gobiernos actuales progresistas que están interesados en tener
papel importante y repercusión importante en la sociedad. Es un tema que día a día, desde mi punto de vista, veo que no está dentro de la agenda y es un tema que nos afecta muchísimo, ya que es un desgaste económico y social para los países en vías de desarrollo. Eh, a principios de 2020 se consideró que este tendría que ser la década en donde lleguemos a un nivel cero de tolerancia con los pacientes con accidentes de tránsito y que tengan un traumatismo craneoencefálico severo con consecuencias fatales para las personas jóvenes. Esta iniciativa se tomó inclusive en Europa y se trató de implementar en el resto del mundo en nuestra escena real, pero realmente no hemos llegado a cumplir ninguno de nuestros objetivos. Bogotá tuvo una participación importante en esta temática y es el tema de las ciclorrutas, el tema de las vías, tomando en cuenta las prevenciones, pero creo que tiene más que ver con el tema del rodaje en el tráfico, con la característica del tráfico que hace que los accidentes se presenten en menos condiciones. Entonces, esto es un tema importante porque pues definitivamente la generalidad de las investigaciones pues han permitido, los estudios, perdón, aleatorizados han permitido sacar conclusiones importantes, pero hay que tener en cuenta que los temas de investigación quirúrgica y como neurocirugía no pueden tomar unas conclusiones importantes y relevantes los resultados de estos estudios porque no se puede aleatorizar y tomar unas conductas según niveles de evidencia con resultados 1A debido a la característica de la heterogeneidad que presentan esos pacientes. Por eso se crean estos sistemas de investigación de eficacia a nivel de grupos, es decir, que toman patologías por aparte para sacar conclusiones por aparte y poder tomar decisiones en conjunto luego con esas conclusiones. Entonces, toman estos subgrupos para tener un nivel de precisión más cercana a la realidad. Lo que les comentaba, aquí hay 3 ejemplos, por ejemplo, importantes que comentan en el libro, en el capítulo, perdón, que son unos estudios colaborativos o colaboradores en conjunto a nivel mundial. Es un crash que desde el manejo de los esteroides hasta el uso del tranexamen con los pacientes con traumatismo craneoencefálico en la hemorragia intracraneana, pues se conocen y se han hecho unas conclusiones interesantes. El BOT3 que en el papel y en la investigación muestra unos trabajos muy interesantes porque es un estudio colaborativo en donde se puede integrar el concepto de la monitoría invasiva de la presión intracraneana y el monitoreo de la presión tisular de oxígeno cerebral. Y estos otros 2 estudios que permiten también evidenciar cómo los estudios colaborativos arrojan temas importantes. Ya vieron ustedes, como les comenté, el tema de los biomarcadores. El TRACK TBI es un estudio colaborativo muy interesante porque, por ejemplo, arrojó como conclusión y que también está respaldado por la FDA, ojalá pudiéramos aplicarlo acá también, y es que tiene el tema, analiza 3 puntos importantes, los biomarcadores que son, digamos así, como biomarcadores, no tiene nada que ver con los biomarcadores proteínicos que estaba hablando ahorita, sino los biomarcadores en sí que tienen que ver con los biomarcadores proteínicos. 2, con las imágenes o con las lesiones detectadas por resonancia magnética y con los hallazgos clínicos del paciente. Entonces, al tener esas 3 biomarcadores, pues se pueden sacar una conclusión importante para poder tomar conductas en este tipo de pacientes. Estos son datos que me parece que son importantes, que los estaba comentando ahorita, lo que nos significa para nosotros el de sangre de los pacientes en los países en vías de desarrollo. Tenemos 3 veces una incidencia mayor en países de bajos y medianos recursos comparado con países de altos ingresos. El 90% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico con agentes de tránsito ocurren en nuestros países. Es decir, los accidentados, el 90% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico ocurren en accidentes de tránsito. Y lo que significa para el neurocirujano entender y tener en cuenta, conocer este tema, ya que el 60% de los pacientes que nos pueden llegar a un momento determinado pueden ser trauma, y hay que saberlo manejar de una manera idónea, desde el manejo inicial, diagnóstico, todo lo que estamos comentando, el enfoque, el tratamiento que se le va a dar, el manejo quirúrgico y el manejo sobre todo de reparación o de rehabilitación cognitiva.
Esto es importante que el 44% de la mano de obra, hablamos así de las especialistas, se encuentra en ciudades y en países con altos ingresos. Y resulta que la mayoría de estos pacientes también se presentan en sitios donde tienen bajos ingresos, en ciudades, en equipos, en ciudades de bajos ingresos y en países de bajo desarrollo. Y lo otro, pues que definitivamente, pues lo que hemos visto, nosotros estudiamos básicamente y lo que nosotros aprendemos es de la estadística y los estudios de investigación. La mayoría de ellos provienen de países en países de altos ingresos. Eso quiere decir que mucha de la literatura que estamos estudiando debería ser aportada por nuestra experiencia eh, para que sea una información que sea veraz con lo que está ocurriendo en nuestros países y que tengamos una información que se pueda adaptar a lo que vivimos realmente. Aquí tenemos pues las iniciativas mundiales y participación en países de alto ingreso y bajo ingreso, los estudios que les estaba presentando ahora, eh, cómo se obtienen esos ingresos a nivel gubernamental para que se pueda apoyar básicamente y se tomen medidas y políticas que puedan apoyar estas conductas. Infortunadamente la parte política va muy de la mano de esta situación. Si no hay un interés a nivel político, es muy difícil si no hay un interés político, es muy difícil que estas conductas también se tomen conciencia desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. El capítulo 386 es otro de los capítulos que parece interesante que se revisaron dentro del libro. Habla sobre la reanimación inicial, la atención hospitalaria y el atención del servicio de urgencia también transcefálico. Tengo entendido que muchas de las personas que están en el chat y que están ahorita viendo la charla les interesa este tema. ¿Por qué? Porque realmente, como les contaba, muchos de los pacientes que nos llegan a urgencias, básicamente dentro de las 5 primeras causas en los servicios de urgencias de los hospitales de trauma, sino dentro de las 3 primeras, tiene que ver con el traumatismo craneoencefálico. Este flujograma que se extrae del libro me parece muy interesante porque de este flujograma que todos conocemos, hemos escuchado, de la evaluación inicial, de lo que debemos hacer con esos pacientes, es principalmente estabilizarlos, tener un conocimiento, ojalá rápido, del ecosistema o de la parte de la economía del paciente mediante un ECOFAST, mirar rápidamente cómo se encuentra su parte metabólica y su parte de hematológica y tomar una decisión rápida en cuanto a otras lesiones que se presenten en la economía, ya sea por un paciente con lesión de tejidos blandos, un lesión pacientes de víscera o extremidades, y poder abordar el paciente con trauma encefálico teniendo ese concepto muy claro. Quise señalarles aquí cómo incluyeron ya acá el tema de los biomarcadores. Fíjense ustedes que dentro del programa el biomarcador es central cuando el paciente que llega con una indicación de tomar un TAC no está dentro de esas indicaciones, pero que probablemente puede ser un paciente que tiene una lesión de espacio y el biomarcador aquí se vuelve importante. Entonces, si no se cuenta con el TAC o que no se cuente con esta medida en los primeros niveles, el biomarcador se utiliza en un paciente que tiene un trauma craneoencefálico leve o que tiene un trauma craneoencefálico severo y no se cuenta con la otra herramienta, pues es importante tener la mano para poder decidir si se remite el paciente o que sí era pertinente realizar un TAC de cráneo, porque va de esta manera a decidir pronóstico, como les decía, y tomar conducta, ya sea quirúrgica o en manejo cointensivo. Entonces, por eso me parece importante resaltar este tema allí de los biomarcadores en los flujogramas que nosotros debemos tener en nuestros servicios de urgencia y que ustedes lo tengan en la cabeza, que este libro pues ya lleva unos 2 años tal vez y ya están tocando ese tema para que se incluya entre los protocolos de manejo. Estos son temas importantes que me parece relevante resaltarles, que se comentaron en el libro, lo hemos tocado nosotros también acá muchas veces en nuestras reuniones académicas, y es tener en cuenta el control hemodinámico y de oxigenación prácticamente, o de saturación de estos pacientes. Lo recalcan también aquí en el libro, aquí las variables pues en la tele hablan de unas variables distintas, un poco más agresivas en cuanto a la reanimación de estos pacientes. Aquí hablan de normas
y límites de menos de 90% para la saturación y el control de la presión arterial sistólica. La atención prehospitalaria, ojalá hecha por personal calificado, los paramédicos, hizo que la complicación de esos pacientes cuando llegaran a urgencias fueran 3 veces mejor atendidos y que obtuvieran mejores resultados. Y un tema interesante que me pareció comentarlo acá, traerlos a ustedes, es el transporte en helicóptero para los pacientes que se encuentran eh, en sitios, en sitios difíciles o alejados de tener una posibilidad de ser atendidos. Ese transporte en helicóptero disminuyó la mortalidad en un 57% de los pacientes que llegaban en otras condiciones. Esto no es una cosa descabellada, parece ser costoso, pero me parece que es me parece que finalmente es costo efectivo, porque teniendo esa posibilidad de trasladar a un paciente que se haga un diagnóstico de eso, teniendo unos biomarcadores, llevar a un paciente donde se pueda atender a feliz término y con éxito, pues daría un resultado muy relevante para el manejo y el pronóstico de este tipo de pacientes, que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta y no hemos hecho los estudios realmente si el paciente que nos llegó a nosotros a urgencias si hubiera sido atendido de una manera u otra, pues hubiéramos tenido un resultado y un desenlace mejor. Es decir, que el paciente que nosotros recibimos urgencias y que operamos, por sí no es el resultado de la cirugía, sino es una cadena de un manejo que se ha hecho de manera deficiente o por ignorancia o porque no se tienen los recursos para poder dar un resultado eficiente. Es decir, que puede ser una cirugía exitosa, puede ser una cirugía que se hace a tiempo, pero desde que llega a urgencias, pero ya hacia atrás tiene una, una situación de complicaciones que no son posibles medir en el servicio de urgencia. Entonces, estas fueron las 4 conclusiones que son relevantes de este capítulo para traerles a colación hoy. Bueno, aquí hago la magnificación para que se den cuenta que la tabla anterior creo que está muy pequeña. Y el manejo finalmente con las biomarcadores. El capítulo 389, otro de los aportes interesantes que hace la unidad 12, en cuanto a la alimentación fisiológica no invasiva para tratamiento cronocefálico. Este es un capítulo que tiene que ver más que todo con la parte de cuidado intensivo y eventualmente en urgencias. El valor agregado importantísimo que trae la ecografía en la unidad de cuidado intensivo neurológica. Los alcances que puede llegar a tener el Doppler y la ultrasonografía, que puede llegar a eventualmente medir la distancia puede eventualmente poder mirar patrones que nos pueden servir a nosotros para eventualmente decir rápidamente si el paciente está presentando un un efecto de masa, como por ejemplo medir la distancia del cráneo a la línea media bilateralmente, para poder exactamente evaluar si hay o no un efecto de masa. Yo creo que algunos de los participantes también han podido utilizar lo que es la herramienta del Doppler para medir la vaina de nervio óptico, que ha sido muy útil en el momento determinado en la unidad de intensivo y determinar si el paciente tiene una hipertensión intracraniana. También lo comentan en el libro. El pupilómetro, que también es una de las menciones de las herramientas que se hace allí. Y obviamente el papel que cumplen las neuroimágenes como predictores de estas patologías. Es un tema que se me olvidó comentar en la diapositiva anterior, que es el biomarcador que utiliza la FDA, darle la importante prelación o importancia, o relevancia, perdón, a la secuencia T2 de la resonancia magnética que puede ayudar a determinar los pacientes con daño sonar difuso o que tienen lesiones que no se pueden identificar en el TAC y puede determinar los microsangrados o las microhemorragias para poder hablar de un daño zonal o de otro tipo de lesión. Pupilómetro y estas otras herramientas que en la unidad de contención pueden ser importantes o en sitios donde no se cuente rápidamente con una valoración imagenológica. Esta es una parte que nos podría ayudar a mirar lo que es la presencia o ausencia de hematomas intracraneales y mirar la oxigenación cerebral. Se puede determinar básicamente junto con las otras medidas que ya manejamos de pronto en la unidad intensivo, cómo son relevantes la
medición de la o concentración de oxígeno tisular, la saturación tisular de oxígeno, cero la saturación de oxígeno venoso yugular, que también se comentan en el artículo. Este pues es un dispositivo que también lo comenta en el libro, que puede ayudar a detectar la presencia o no de manera percutánea, determinar la presencia o no de hematomas en la parte interna o intracraneana. ¿Sí? Entonces aquí se puede ver cómo está el monitor, y en el monitor se puede determinar las áreas donde se pueden encontrar conjuntos estandarizados, la presencia o no del hematoma. Y los pupilómetros, el pupilómetro que puede ser una herramienta también relevante para poder evaluar lo que es la contracción pupilar, el tamaño, los índices de velocidad de contracción, que puede ser eventualmente importante en un paciente que se encuentra en unidad intensiva. El NIRS, que también se puede eventualmente utilizar en la unidad intensivo, puede ayudarnos a determinar la relación directa entre la presión intracraneana y la hipoxia. Eso puede darnos una idea de lo que la relación entre ellos dos, y si es menor o igual a 68% en el hemisferio izquierdo, hablar de mortalidad 17 veces superior en la unidad intensiva. Entonces, estas herramientas se convierten, en el capítulo que nos dan a conocer aquí, relevantes para que el neurocirujano se familiarice y tenga en cuenta que existen esas herramientas para tomar sus conductas. La ecografía Doppler transcraneal, que definitivamente es útil para poder determinar el flujo sanguíneo cerebral de estos pacientes mediante las índices de pulsatilidad, y poder determinar con buen valor predictivo no invasivo sobre el valor de la PIC y la presión de perfusión cerebral. Esto nos puede llegar a una conclusión importante, que es una medida que es relevante, que es el índice de reactividad vascular a nivel de PRX, y una correlación es importante entre la presión arterial media y la presión intracraneana para conocer el volumen sanguíneo y específicamente la autorregulación cerebral en la UCI. Bueno, estas otras herramientas muy importantes, no solamente para mirar cómo está el flujo sanguíneo cerebral, sino para poder determinar en varios estados del paciente con traumas craneoencefálicos. Sabemos muy bien que de pronto esos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico pueden estar cursando con vasoespasmo, que es una de las patologías que no se pueden detectar fácilmente en el TAC, y que con estas herramientas con un buen tratamiento pueden llegarse a detectar y asimismo dar el manejo que se merecen estos pacientes. Igualmente, el índice de pulsatilidad, en donde una relación directa prácticamente con un valor de 0.9, con esta corte, pues se puede determinar que el paciente puede estar presentando una hipertensión endocraniana. Estas herramientas pues obviamente necesitan un entrenamiento para poder ser utilizadas en unidad intensivo con éxito. Lo que les explicaba, que es importantísimo para poder determinar y darle manejo médico a esos pacientes que tienen esta patología, sobre todo en los pacientes que tienen hemorragia uranoidea traumática, teniendo en cuenta que estas hemorragias se asocian con muy mal pronóstico en los pacientes con trauma craneoencefálico, específicamente por el vasoespasmo cerebral y por la fisiopatología que subyace al trauma craneoencefálico de este tipo de pacientes, teniendo en cuenta por la fisiopatología o el patomecanismo que es la aceleración, desaceleración. Estas herramientas deberían estar en el unidad intensivo, en neurocuidado intensivo, o los pacientes que tienen, o las unidades de intensivo que tienen este tipo de pacientes. Como es conocido, pues esto es operador dependiente como todas estas herramientas, y depende también del entrenamiento del que lo esté utilizando. Entonces tenemos un resumen, la tabla en el capítulo hace un resumen de la ecografía de los equipos. Está la ecografía cerebral, la pupilometría, la tomografía, el desplazamiento de la membrana timpánica no invasiva, que es otra que me llamó la atención, el Doppler transcraneal, la tonometría y la espectroscopia infrarroja, algo de los que he comentado yo acá en la charla.
Y este tema pues me parece interesante porque es un tema que uno no analiza en trauma, lo ve uno en las unidades de cuidado intensivo para otro tipo de monitoría. El trauma es casi importante en los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia y que no mejoran a pesar de que se le ha hecho un buen manejo médico. La monitoría se hace importante porque puede ayudar a determinar que es un método para monitorización y detectar si un paciente está presentando un estado no convulsivo, que finalmente, como ustedes saben, el 33% de los pacientes con trauma craneoencefálico severo que estén en un manejo intensivo pueden estar presentando un episodio convulsivo no detectable. Y lo que conlleva en este tipo de pacientes, pues el consumo metabólico y el deterioro neurológico de esos pacientes con las secuelas que puede dejar. Entonces, es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen esta monitoría, además de que pueden ayudar a detectar esas convulsiones subclínicas, pueden ayudar a determinar si eventualmente están relacionados con una conducta quirúrgica. Es decir, que esos pacientes que están monitorizados, que tenemos un edema cerebral difuso, que puede eventualmente tener un comportamiento en el TAC que no esté marcando unas signos de hipertensión intracraniana evidentes, puede ayudarnos a detectar que está presentando unas convulsiones y eventualmente poder determinar que necesite eh, ser llevado a esta cirugía, ya sea para una monitoría invasiva. Eh, Otro tema importantísimo, se me hizo relevante traerles, pues, el tema de la monitoría de anestesia, el índice espectral también, que se puede monitorizar también con el electroencefalograma, y los potenciales evocados, que eventualmente junto con los métodos electrofisiológicos pueden ser importantes para hacer diagnóstico de muerte cerebral y de hablar de pronóstico de este tipo de pacientes. Eh, Estos pacientes entonces tienen una característica relevante, que presentan alteración del estado de conciencia y pueden tener lesiones secundarias y traer todo ese desenlace fatal para ese tipo de pacientes, sobre todo los pacientes con trauma craneoencefálico severo, y pueden ser determinantes para el pronóstico y que pueden ser detectados con este tipo de monitoría. En cuanto a las convulsiones, prácticamente en el tema que tiene que ver con la monitoría, pues estos pacientes me pareció importante y relevante contarles en el capítulo la importancia que tienen los antiepilépticos en en la monitoría electroencefalográfica de este tipo de pacientes, que la ketamina tiene un papel importante porque los antiepilépticos por lo general no previenen las despolarizaciones y los antagonistas de los receptores NMDA como la ketamina a estas dosis pues han demostrado que sí lo hacen y que es un tema que puede ser detectado por este tipo de monitoría en la UCI. Capítulo 391, que es el tema pues que nos interesa, habla sobre el tratamiento quirúrgico de pacientes con trauma craneoencefálico. Me parece relevante pues hablar sobre las características del trauma craneoencefálico y los estudios que hacen referencia a estas conductas que yo les he comentado ya, los estudios Rescue-ITP, el DECRA, el STICH y el Rescue ASDH, que tiene que ver con el paciente que después lleva a cirugía con hematoma subdural, y que es el estudio que realmente se terminó y se finalizó el año pasado. El estudio STICH, que tiene que ver con la paciente, la toma de conductas de los pacientes con hemorragia intracerebral, que nos ayudan a tomar una conducta importante para ser más certeros y estar más cerca a la realidad y a la conducta final adecuada para este tipo de pacientes. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de tomar, digamos, conductas en las generalidades que maneja el libro, el final del tratamiento que habla sobre la hipoxia, la prevención de ella, de la hipotensión arterial sistémica y reducir la presión intracraneal anormalmente elevada por la conducta que se tome.
Bueno, pues ya hemos realmente pues estos temas que se toman en el libro son importantes para anotarlos porque pues estos temas nos van a ayudar a acercar a tomar decisiones más concretas en cuanto a la situación en pacientes con hipertensión endocraniana, que es el tema que son las clasificaciones de Marshall y Rotterdam, y las mediciones de la desviación de línea media y los cálculos de los volúmenes de masa. Aquí tenemos pues los ejemplos de, que en el libro se comentan de cómo se hacen cómo se toman o cómo se tienen en cuenta las cisternas de la base, en qué parte ubicarlas, en dónde están representadas normalmente, cómo se ven patológicamente, cómo se toma la medición de la línea media, los resultados de la comparación entre las imágenes de la tomografía computarizada y la resonancia magnética, la utilidad de las secuencias en FLAIR, que pueden ayudar a determinar, por ejemplo, en estos casos, cómo se puede ver un paciente que tiene un TAC de cráneo que eventualmente se ve bien, pero que su evolución ha sido tórpida y que al tomar una resonancia magnética, pues se puede determinar que ha tenido una lesión múltiple en sitios importantes, como es el tallo cerebral, la región mesial temporal del hipocampo y en la región frontobasal. Esto, pues, es un tema que es conocido por el manejo de cuidado intensivo. El protocolo que se maneja acá, pues, es relevante porque lo dividen en fases que son conocidas. Me parece importante que se comente acá porque en las diferentes fases que se presentan, pues no contamos con algunos de los recursos para poder tener un adecuado manejo de los pacientes. Sin embargo, me parece importante traerlos acá porque además de que se van haciendo un paso a paso, pues la conducta se toma de acuerdo al comportamiento de la PIC en cada uno de estos fases del trabajo y finalmente cómo es la conducta final para este tipo de pacientes de acuerdo al manejo de la PIC y la presión de perfusión cerebral. Y bueno, pues aquí tenemos dentro de la situación clínica y quirúrgica y las indicaciones de cirugía, pues aquí está resumido las indicaciones que se deben tomar para la cirugía, que el capítulo lo concreta básicamente para cada una de las patologías más frecuentes, para el hematoma epidural, subdural agudo, para lesiones parenquimatosas, las lesiones de fosa posterior, en las fracturas de cráneo, deprimidas y en la craniotomía descompresiva, específicamente aquí cuando es refractaria al tratamiento médico, ya como lo hace el estudio definido en el ICP Rescue. El manejo preoperatorio tiene una posibilidad de evaluarse de manera interesante teniendo en cuenta los soportes básicos o la atención en los dos pilares importantes del manejo contra el macroencefálico, que es la hipoxia y la hipotensión, cómo es el manejo de cada uno de ellos y el pronóstico que deriva de cada uno de ellos si no se hace un manejo adecuado. El manejo neurológico en cuanto al paciente que tiene traumatismo craneoencefálico, el manejo básico fundamental en cuanto a la elevación de la cabecera, cómo es el manejo que se debe hacer en cada uno de ellos en la unidad cointensivo y en la entrega del paciente de urgencias a la unidad cointensivo y a salas de cirugía antes de que se haya llevado a cirugía. Los coadyuvantes del manejo quirúrgico, es importante tener en cuenta los medicamentos y la repercusión que tiene cada uno de ellos en la presión de perfusión y en la presión intracraneana. Como es conocido por nosotros, la sebanalgesa es importantísima y aquí lo recuerdan para el paciente con trauma craneoencefálico debido a que cualquier estímulo que presente puede ser de manera deleteria para el manejo posterior del paciente, entonces por eso es importante. Y aquí pues hacen un recorderis realmente de el manejo que se debe hacer este tipo de pacientes en el paso a paso y en cuanto a los coadyuvantes del manejo perioperatorio antes de que el paciente sea a cirugía.
los puntos de derivación ventricular externas, que son monitorías ya invasivas, que conocemos nosotros, o los puntos que se repiten en las otras ediciones, que no han cambiado. Y didácticamente, pues está mostrando acá cuáles son los sitios donde tiene que entrar el catéter. La monitoría de la PIC, la localización del catéter, en dónde debería idealmente quedar el comportamiento de este caso, por ejemplo, después de que se ha hecho la colocación del catéter. Y estos temas, pues, se mezcla un poquito sobre las situaciones que se pueden tomar conductas en sitios donde no se cuente con neurocirujano. Ellos hacen una recomendación realmente para los pacientes en entornos donde no se cuenten con los especialistas y que tiene que ver, como exactamente aquí lo comentan, en dónde hacer una trepanación o en dónde hacer una craneotomía pequeña en un paciente que se cuente que tenga estas características. Entonces, obviamente, el médico o el especialista, que por lo general es un cirujano, y en algunos casos lo comenta con un ortopedista, lo presenta en algunas ocasiones en sitios alejados, lo pudieron ver en África. Ellos se basaban, y sobre todo que tienen lesiones penetrantes principalmente, que tienen pacientes de estas características, en estas conclusiones, en tener en cuenta que los pacientes que tienen una pupila midriática, las fracturas deprimidas, pues básicamente, y una contralateralmente tenga clínicamente una hemiparesia, pues supuestamente en este caso, en ese sitio es en donde se podría pensar que la lesión se encuentra. Bueno, estas son las diferentes posiciones de los trépanos. La recomendación que dan aquí es que los trépanos exploratorios deben empezar en la parte temporal, ir hacia la parte parietal, posteriormente para ir buscando, digamos, el hematoma o la lesión, y posteriormente la parte frontal, paramediana, y finalmente la parte posterior, en la fosa posterior. Esto va a permitir, digamos, acertar en un sitio, en un entorno agreste, pues tomar la decisión adecuada mientras el paciente puede ser transportado y puede ser salvador en un paciente que llegue en estas condiciones a urgencia. Bueno, estas son las técnicas que plantean también aquí en el libro sobre cómo se tiene que hacer una craneotomía para evacuar estos hematomas. Entonces ahí paso a paso van mostrando cada uno de ellos y finalmente cómo se cierre de estos pacientes. Aquí muestran didácticamente y esquemáticamente cómo se hace la craneotomía. Son craneotomías grandes, hemisféricas, eh, en trauma, y cómo es la finalización del mismo. Los hematomas sudurales, igualmente, craneotomías grandes, amplias. El aspecto también, pues se ve claramente que después de hacer una craneotomía hemisférica, finalmente, pues sí tiene una doble función. Primero, puede hacer una evocación completa del hematoma sutural, que es lo que se busca en estos casos, y darle paso al edema cerebral subsiguiente o subyacente en la mayoría de los casos que necesitan retirar el colgajo para ser guardado y en un segundo tiempo recolocarse. Estos son pacientes que tienen un hematoma sutural subagudo, pacientes con contusiones que se han ido expandiendo en el lapso del tiempo, las pacientes con daño axonal difuso, como se ven aquí abajo a la derecha, los pacientes con fracturas deprimidas, lesiones se pueden identificar mejor aquí en estas diapositivas, donde el autor en el libro muestra de manera muy clara cada una de las lesiones. Cómo es la posición de los pacientes con hematomas de fosa posterior, aunque no son frecuentes, es importante tenerlas en cuenta para la cirugía de este tipo de hematomas, que es para mí me parece que es una de las cirugías más complejas que hay por el tipo de abordaje, por la rapidez con que se tiene que hacer. Siento que esta es una de las estructuras más complicadas de poder retirar. El hueso aquí en esta zona es bastante grueso y no permite hacer una, un abordaje rápido. Pues continuando con el tema de las conductas quirúrgicas que hace el capítulo de trauma, me parece que hace una relación muy didáctica sobre el manejo
patologías quirúrgicas. Aquí, por ejemplo, están determinando cómo se hace el manejo de un paciente con una fractura deprimida, el paso a paso para hacerlo. La representación esquemática de cómo se presentan esas fracturas, cómo es el manejo quirúrgico de ellos, pacientes con edema cerebral difuso, cómo se presentan. Fíjense ustedes aquí que ya no se ven el sistema de la base, no se ve como tal una desviación de línea media, pero sí se puede empezar a ver una alteración de la ausencia del sistema ventricular, porque está totalmente aplastado, digámoslo así, desviado y aplastado, básicamente colapsado por el edema. Y este es un tema, pues es un artículo importante, porque es el manejo de lo que se hace con la lesión pleural difusa y los diferentes artículos que comentan ahí en la revisión del capítulo sobre cuál es la conducta que tiene que ser con respecto a la cantidad de estudios que se hicieron, que son los más actuales que hace el doctor Hutchinson, y el valor de los estudios con respecto a la clonidad comprensiva en edema cerebral, en la lesión cerebral difusa. El siguiente capítulo es uno de los que también se aportaron aquí en la presentación de la unidad. Este es un tema importante porque es un tema que tiene que ver básicamente en los sitios donde no se pueden acceder a tener recursos para poder atender a sus pacientes. Y se recomienda básicamente que se tenga en cuenta que son 3 medidas. Una, mirar cómo se va a transportar ese paciente, cómo son las características de la atención prehospitalaria de esos pacientes, porque muchas veces estos pacientes en nuestros medios, en nuestros países, son carros particulares, son carros de la policía, traslado con animales debido a la situación que hay a la mano o más rápido. Y lo que se recomienda básicamente es que estos pacientes tienen que llegar al sitio, al centro de salud más cercano, se dé el manejo adecuado de la vía aérea de la presión arterial y comunicarse rápidamente con un sitio receptor para que sepan que el paciente se va a dirigir y tiene que ser valorado y que tiene que ser manejado. El pulso radial es el indicador más precoz de shock. Entonces, la ausencia del mismo es indicativo de que tiene que ser manejado rápidamente con líquidos. Esto pues son unas herramientas que, unidos a lo que estamos planteando ahorita, que son las herramientas que les estaba comentando sobre los métodos invasivos, que es importantísimo para tener en cuenta, y el manejo de algunos medicamentos y de líquidos para este tipo de pacientes. Esta es una cadena de cromatismos que es importante, lo plantea el doctor Demas y Adelson. Ellos anotan que los puntos de decisión a lo largo de la cadena, cuando se rompe cada uno de ellos, pues realmente es desastroso el resultado de este tipo de pacientes. Es importante tener en cuenta, y me parece relevante anotar, este capítulo lo presentó el doctor Andrés Rubiano, lo hizo el doctor Andrés Rubiano, colaboró en él. El doctor Andrés Rubiano es neurocirujano colombiano y plantea dentro de este capítulo un flujograma que es interesante porque hace una atención del paciente con traumatismo craneoencefálico desde el punto de vista básico de emergencia, es decir, en sitios donde no se cuentan con neurocirujano eventualmente, que no se cuentan obviamente con un TAC, no se cuenta con un intensivo, y se va escalonando la atención del paciente en cada uno de esos situaciones. Entonces, plantea qué es lo que se debe hacer en cada uno de esos escenarios, desde básicamente medir el pulso radial, tener la frecuencia respiratoria, una saturación arterial y una medición de la presión arterial. Desde allí se hace un manejo básico y se puede tener en cuenta cómo entregar al paciente en el siguiente servicio o en el siguiente nivel de complejidad. Eso pues también teniéndolo en cuenta que las indicaciones para el traslado a centros de servicio de neurocirugía y neuroimagen, pues en el traslado pues hay que tener en cuenta que en las unidades, en los servicios de atención inicial, pues
pues no se cuentan con TAC, y estas recomendaciones son importantísimas para que se pueda tener en cuenta, ya sea tomar el TAC o sea remitido el paciente a un sitio donde se cuente con estas sospechas de lesiones. Lo que hablamos hace un momento, los agujeros de treponación exploratorios, el sitio donde no se cuente o que hay posibilidad de traslado y se tenga un paciente en estas condiciones, un paciente que esté en coma o que tenga una anisocoria, pues eventualmente se hacen los puntos de trepanación exploratorios y no se tenga ataque, obviamente, los puntos de trepanación exploratorios para que puedan determinar y puedan encontrarse, digamos, con la lesión y eventualmente pues poder salvar la vida del paciente mientras se pueda trasladar. En el capítulo, pues también es importante anotar que la descompresión craneal como enfoque de control de daños es una herramienta muy relevante. No se puede hacer en entornos donde no se cuenta obviamente con neurocirugía, y hace un comentario sobre la cisternostomía, en cuanto que hay unos estudios, ahí lo comentan, en un párrafo, que se hace relevante por el impacto que puede llegar a ser interesante para el manejo de los pacientes con hipertensión endocraniana, pero pues que necesita un microscopio quirúrgico, necesita también tener la destreza del neurocirujano, manejar en ese momento el edema cerebral, que no es fácil, y no se puede hacer obviamente en sitios donde no se cuente con cirugía. La medición de la presión intracraneana y eventualmente el drenaje líquido son importantes para manejarlos en un sitio donde no se cuente con un cuidado intensivo, pero que eventualmente se tenga el neurocirujano, puede eventualmente ayudar a avanzar muchísimo el paciente que tenga estas complicaciones. Cuando no se cuenta con unidades de cuidado intensivo y avanzado postoperatorio, los estudios Bootstrap, que es el que les acabo de comentar, que fue el que se presentó en este capítulo a la cabeza del doctor Andrés Rubiano, y el estudio CRIBAES, pues nos van a ayudar a definir rápidamente si se tiene sospecha de hipertensión endocraniana, cómo enfrentar esa situación. El objetivo principal de estos estudios, como se comenta, es poder darle un manejo ideal al paciente que tiene un politraumatismo o que presenta un traumatismo múltiple severo y un traumatismo craneoencefálico. Entonces, estos estudios pueden acercarse a dar un manejo óptimo a este tipo de pacientes cuando no se cuente con todas las condiciones. Y pues se debe tener en cuenta que el gran componente emocional y psicológico de los pacientes con las trauma craneoencefálico finalmente puede determinar en un estrés postraumático y un trastorno de comportamiento que vemos posteriormente en consulta, cuando el paciente nos llega ya sobrevivido al consultorio después de un mes o varias semanas después de que se ha atendido. Este capítulo, el capítulo 395, es el capítulo que nos habla sobre pacientes con politraumatismo. Es un capítulo novedoso, me parece que es interesante, porque en entornos donde trabajamos con pacientes con politrauma, pueden llegar a presentar estos escenarios: el paciente con traumatismo craneoencefálico y politraumatismo a la vez. Me refiero al paciente que tiene trauma de tórax cerrado, trauma abierto de tórax, trauma de abdomen cerrado, tiene trauma en extremidades, en donde finalmente la conclusión que da el capítulo es que la meta es que si queremos tener una condición neurológica adecuada para este tipo de pacientes que tienen politraumatismo, las dos metas importantes son evitar la hipotensión, evitar la hipoxia, que es lo que se repite en todo el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, teniendo en cuenta esos dos pilares, hay que tener en cuenta qué es lo que está causando el paciente con hipotensión, qué es lo que está llevando al paciente que tenga una hipoxia en un entorno integral, es decir, mirar al paciente como una integralidad, y no mirar solamente el paciente que tiene trauma craneoencefálico, debido a que si no hay un entendimiento del paciente, pues el paciente con trauma craneoencefálico puede que no tenga una lesión grave, pero puede deteriorarse si no se hace un manejo ideal de los otros tipos de lesiones. Entonces, lo que se va a hacer básicamente en el capítulo, lo que ellos comentaron, es que se hace un triage quirúrgico del paciente con trauma craneoencefálico. Esto es, hay que mirar rápidamente qué lesiones extracraneales el paciente presenta,
qué control de daño se puede hacer en este caso de las lesiones mortales. Vamos a ver a continuación cuáles son las lesiones mortales. Y que el retraso en el tratamiento de las lesiones que no ponen en peligro la vida del paciente, puede ayudar a estabilizar el mismo trauma craneoencefálico que presenta el paciente. Entonces, eventualmente, si podemos hacer un manejo integral del paciente que tiene un trauma craneoencefálico, esto puede ir a corroborar, esto puede ir a repercutir en la estabilización del paciente con trauma craneoencefálico. El tratamiento quirúrgico concomitante de las lesiones intracraneales y extracraneales se hace fundamental en los pacientes que llegan con politraumatismo a urgencias. Entonces, estos son los requisitos que plantean en el capítulo. Paso a paso, perdón, el triage de lo que se tiene que hacer con este tipo de pacientes. Primero y antes que todo, y antes que nada, utilizar los principios de la BCD, de la TLS, realizar luego un examen neurológico cefalocaudal y realizar una reanimación inicial adecuada para evitar fenómenos de confusión, como son el consumo de sustancias psicoactivas, la sospecha de una lesión de la médula espinal y importante realizar un TAC de cuerpo entero en este tipo de pacientes, sin importar si preocuparnos por otro tipo de inconveniencias administrativas. Estos pacientes tienen que ir a un TAC de cuerpo, es decir, un TAC de tórax, perdón, un TAC de abdomen, y usar la exploración ecográfica ECOFAST en urgencias. ¿Cuáles son las lesiones extracraneales que pueden presentar este tipo de pacientes? Pues la lesión recurrencial, sobre todo los pacientes con fugas de aire importantes por el tubo de toracostomía cerrada. Eso quiere decir que el paciente muy probablemente tiene una lesión recurrencial, que es el paciente que llega con trauma, politraumatismo, un traumatismo de tórax, tiene una hipoxia y en la fila de tórax se ve que tiene una neumotórax, pues hacer un trauma, colocar la toracostomía puede ser lo ideal para este tipo de pacientes, pero si existe una fuga, si persiste esa fuga, habría que sospechar que el paciente tiene una lesión recurrencial que es mortal. Las heridas intratorácicas, como los fractures costales, externales, perfusiones pulmonares, neumotoras, motoras, la mayoría suponen un riesgo, no suponen un riesgo para la vida, pero que van a repercutir probablemente en la estabilización del traumatismo craneoencefálico. Las heridas cardíacas son el 0.5% de los traumas que tienen la contusión miocárdica, el estallido miocárdico que puede generar inestabilidad hemodinámica y repercutir, obviamente, en la presión de perfusión cerebral. Y el trauma pélvico, que se asocia específicamente los pacientes con trauma pélvico, las fracturas pélvicas se llevan el 45% de las fracturas de las extremidades y la inestabilidad hemodinámica que requiere una atención prioritaria por parte del servicio de ortopedia cuando esto se presenta. Las heridas abdominales, los traumas vasculares, que es lo que se debe hacer en estos casos, y el trauma musculoesquelético, que también se consideran importantes y debe priorizarse para el manejo del trauma craneoencefálico. Estas son las lesiones según la topografía urgentes y emergentes. Este cuadro me parece importante porque realmente es diferente de emergente a urgente porque la primera parte emergente es la que requiere un manejo primordial, inclusive algunas veces hasta simultáneo. Muchas veces nos toca operar pacientes que tienen fractura de pelvis en hilo abierto, pero que también tienen un gran hematoma subdural y son pacientes en que prácticamente hay que ir en conjunto o en comando prácticamente con el ortopedista para poder llevar a ese paciente a cirugía. Consideraciones del trazo ortopédico, entonces aquí hablan del paciente con trauma craneoencefálico leve, se puede hacer una atención temprana total, es decir, que se puede hacer por parte de ortopedia una estabilización casi definitiva, ese tipo de paciente no solamente un tutor, sino de una vez poder estabilizar según la patología que ellos vean. El trauma craneoencefálico moderado y severo tiene una connotación distinta porque el paciente tiene que hacer un control, el ortopedista tiene que hacer un control de daño inicialmente pensando en que este tipo de pacientes, llevarlos a cirugía, hacer una cirugía más extensa por parte de ortopedia puede repercutir en una lesión cerebral o puede repercutir en un paciente que esté con trauma craneoencefálico moderado, pasar a ser grave por un mal manejo de la lesión
extracraneal desde el tipo de vista de ortopédica, de ortopedia. Estos pacientes tienen una recuperación de Glasgow mayor de 12 o el paciente comatoso, pero con PIC. Esto es lo que debería, es decir, que el paciente ya tiene una condición para ser llevado a una fijación interna es cuando ya ha logrado estas metas, es decir, un paciente que tiene un trauma crucefálico moderado que mejore su Glasgow, o un paciente comatoso pero que tiene un PIC normal en 148 horas, es una conducta adecuada que este paciente, que se hizo un manejo de daños inicial, pueda ser llevado a una cirugía de estabilización interna. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque los pacientes que tienen traumatismo múltiple o politraumatismo con lesiones musculoesqueléticas y traumatismos con fracturas de extremidades van a generar una cascada inflamatoria que finalmente va a determinar también una situación deleteria para el cerebro. Entonces, estos pacientes tienen que llevarse a hacer una fijación temprana, estabilizar rápidamente a este tipo de pacientes, porque los tiempos prolongados de las activaciones prolongadas asocian elevaciones mayores en la PIC y disminuciones de la presión de perfusión. Esto es lo que comenta el capítulo, me parece muy importante. La fijación de las fracturas de fémur se asocia a microembolismos cerebrales pulmonares, como todos ustedes saben, y poniendo una emisión de oxígeno en su sangre. Una recomendación importante, sobre todo para el manejo avanzado, las lesiones aórticas deben ser manejadas con manejo estricto de la presión arterial, por lo que representa, y la gran mayoría de las lesiones de órganos sólidos hemodinámicamente estables pueden demorarse o pueden ser derivadas o estabilizarse antes de llevar a hacer un manejo de las lesiones intracraneales. Un capítulo importante que me parece relevante, que son las lesiones penetrantes por proyectil arma de fuego, las lesiones penetrantes por lesiones no penetrantes por arma blanca, por ejemplo, que nosotros los vemos acá, en el capítulo lo notan, lo comentan, me parece relevante, que es la característica o qué se debe hacer en estos casos, pacientes que tienen una lesión con lesiones penetrantes. Como ustedes se dan cuenta, se hace un reparo, se hace una limpieza de los esquirlas o fragmentos retenidos, no se hace una exploración profunda, sino realmente lo que se hace es una esquirlectomía o un retiro de los fragmentos de hueso que quedan ahí incrustados, digámoslo así, en la corteza cerebral, y se hace una reparación de la dura madre o duroplastia y el cierre de piel, que es el manejo que se recomienda en estos casos. Me parece importante y relevante que en este capítulo demuestran cómo ha sido la transición de la cirugía abierta en los pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones vasculares o complicaciones vasculares en los pacientes con heridas por arma de fuego, causando lo que son los aneurismas traumáticos. Antiguamente, pues ustedes se pueden dar cuenta cómo ha evolucionado en 20 años. Antiguamente no se hacía tratamiento, posteriormente se hacía la oclusión o el clipaje del aneurisma abiertamente, y con el paso de los años cómo ha ido desapareciendo ya la intervención de los pacientes con cirugía abierta y se hace tratamiento endovascular, ya sea por COIS o por stent. Este es un caso, como tal vez han tenido los colegas que están aquí en el foro, pacientes que hemos tenido sorprendentes en donde se han podido llevar a cabo cirugías, y eso, como el que les planteé atrás, como plantea el libro, hacer una esqueletomía, una limpieza, y el paciente se recupera, se hace un desbridamiento del lóbulo frontal prácticamente, se pasa a su monitoría, presión intracraneal, es un paciente que fue de alta en este caso para rehabilitación y un examen neurológico normal. Es decir, que la conclusión de esos pacientes, teniendo en cuenta ciertas características que también las nombran aquí en el capítulo, puede hablarse que tienen chance para trabajar. Es decir, que no hay que ser pesimistas con este tipo de pacientes, sino que hay que considerar y tener en mente que no todos los pacientes que tienen herida por arma de fuego no tienen futuro, sino que bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo, pacientes que tienen una ausencia de sistemas de la base, que tienen trayectoria en los tres ejes, es decir, que tienen una trayectoria del proyectil en el plano coronal, sagital y axial, son variables independientes de peor pronóstico. Es decir, que esos pacientes que cuenten con esas dos de las tres variables, pues
pueden considerar que son pacientes que tienen peor pronóstico. Uno esperaría que tú estés en la línea media, obviamente así lo está planteando la recomendación. Y pues las características pues, pueden ser muy diferentes de los pacientes que tienen TD-esperma de fuego cuando no cumplen con estas variables. Y este último capítulo que me parece muy interesante, que también lo anotan como relevante dentro del capítulo de trauma, es el del neurotrauma inducido por explosiones. Aquí se puede ver, digamos, analiza muy bien cómo ha sido el fenómeno cinemático de la lesión. Aquí explica un primer fenómeno que es el efecto primario, una onda de expansión positiva, que es el que manda a volar al individuo los objetos y por otra parte se refleja esta onda como también se absorbe toda esa energía de esa onda expansiva en los tejidos. Esto va seguido por una lesión secundaria, que son las lesiones por proyectiles. Primero va la onda expansiva, luego viene el fragmento de metralla que perfora los tejidos de una manera más dirigida, focal, y genera la lesión, dependiendo del sitio donde se presente, la consecuencia de un edema local. Luego, la lesión terciaria, que son lesiones por aceleración y desaceleración, acompañadas de un daño zonal. Las lesiones cuaternarias, que son las lesiones generadas por el calor que generan las quemaduras por flash. Y una quinta fase, que es el que tiene que ver ya con la contaminación del monóxido y la presencia de las bacterias. Entonces, las hipótesis que plantean también en el libro, en el capítulo, en este trauma específico, es que estas ondas por transmisión expansiva afectan el torrente sanguíneo por succión, viajan en el torrente sanguíneo y generan pequeñas ondas de choque que van a lesionar posteriormente a las neuronas. Finalmente, pues la conclusión de este capítulo me pareció interesante. Como quiera que vivimos en un ambiente en donde estos pacientes nos pueden llegar perfectamente, hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen unas lesiones sistémicas, no solamente lo que vemos en el cráneo, sino que tienen unas lesiones sistémicas que pueden causar lesión pulmonar, lesiones inducidas por el choque y las lesiones que se van a presentar neuroendocrinológicas a nivel cerebral y a nivel sistémico. Es el resumen de lo que pasa a nivel de los sistemas donde ocurre la onda de propagación de choque a nivel abdominal, lo que ocurre en el hígado, también hace una reseña que ocurre en el corazón, el tórax. Es un capítulo me parece muy interesante para que lo tengan en cuenta. Bueno, pues aquí estamos hablando ya de las técnicas de la compresión craneal después del traumatismo craneoencefálico. Aquí hablamos sobre cómo la técnica se debe llevar a cabo en cuanto a la craneotomía compresiva, y lo que busca uno básicamente es tratar de hacer una descompresión de la fosa temporal, una craneotomía que debe contar básicamente al menos con unos 12 centímetros en dirección anteroposterior y que permita evacuar el hematoma, que permita manejar el edema cerebral. ¿Sí? Aquí miramos cómo se hace una craneotomía descompresiva amplia con esas dimensiones, y como un hematoma subdural pequeño genera, da el sofisma de extracción, que es el que está generando esa desviación de línea media, y es la cinemática del trauma y el edema subyacente a ese hematoma que indica que hay que pasar a cirugía. Esta diapositiva la traje a colación, me parece importante, porque la autora de este capítulo, ella recomienda, además de hacer la uroplastia, incorporar un parche dural sintético que permita entre el músculo y la dura madre para separar esos planos, pensando en lo que va a ser luego la reconstrucción. Que muchas veces uno tiene el problema de que no puede encontrar, uno hace muy buena reparación, una buena uroplastia, pero no encuentra un plano entre el músculo y la uroplastia, que eso lo va a permitir este parche que lo deja como recomendación. Bueno, pues eso es lo que les quería contar acerca del capítulo. Creo que fue un poco extenso, pero
Yo creo que fue un poco sustancioso. Eh, Nuevamente las gracias por estar hasta el final. No sé si tiene alguna duda, Félix. No, doctor, bueno, es que realmente fue una muy amplia y completa exposición de la sección 12. Realmente, pues es que sí, es que así como usted lo estaba exponiendo, realmente la sección hace realmente una visión global de las diferentes incidencias o de los diferentes elementos o causas que puede haber o que puede presentarse en una unidad de neurotrauma, por ejemplo, ¿no? Yo, digamos, rescato de toda su exposición algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Amor que había publicó hace unos 2 años una obra llamada Trauma, en una novena edición, que entiendo también que es una obra, digamos, de referencia para los médicos que trabajan pues, y que atienden pacientes de trauma. Y había un aspecto que a mí me parecía, digamos, interesante, y era el hecho precisamente de lo que usted planteaba en algún momento de la exposición, que muchísimas veces las personas que están afectadas por algún tipo de traumatismo a veces están muy alejadas de los centros en donde las pueden atender. Entonces el transporte implica también, digamos, es un factor que puede incidir muchísimo en las tasas de mortalidad que pueda haber entre los pacientes. Y eso, digamos, usted lo expuso también porque, bueno, es un factor que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención cuando revisé este libro, y que usted también muy bien pues expuso que está también dentro de la obra de neurocirugía Human Win. Bueno, doctor, de verdad que agradezco muchísimo esta exposición, su tiempo, y bueno, de verdad agradezco nuevamente a usted y a los doctores que lo acompañaron en la revisión clínica de la sección 12 del YUMAS, al doctor Andrés Quintero, el doctor Cristian Díaz, a la doctora Hernández Ortiz y al doctor Guillermo González, que también pues colaboraron en la revisión de la obra. No sé si quiere agregar algo más, doctor. Pues darle gracias nuevamente, Félix, y definitivamente esta es la Biblia, como dice el doctor Marsh al principio que fue un editor invitado. Él dice, esta es una Biblia, no le falta nada, Mm, pero como todo hay que actualizarlo y hay que revisar nuevamente periódicamente lo que aparece, porque como usted bien lo ha dicho, eh, hoy en día el trauma evoluciona y como usted bien dice, el transporte es vital para este tipo de pacientes. Aquí lo hacemos mediante ambulancias mm, buenas, malas, regulares. En países en desarrollo lo hacen por medio de helicóptero. mm, Entonces, es importante que la gente lea, es importante que la gente vea y se acerque al libro, que me pareció muy sencillo, es decir, muy agradable para leer, muy práctico por sus gráficas, como les traté yo de mostrar en la exposición, eh, muy actualizado. Entonces, por todo lado, por donde uno lo mire, me parece que es muy interesante, es una invitación para que lo lean, para que lo adquieran y lo revisen. sí, Obviamente, así pues es. hoy en día el ebook da la opción de que uno probablemente no tenga ese cartapacho de hojas, pero al que le guste tener libros porque le gusta leerlo, me parece que es una belleza uno tuviera la oportunidad de tenerlo en la casa. Si uno lo deja tener ese libro en la casa, pues será muy bueno. Pero si no, el ebook ahí está. El ebook está todo, el libro está ahí y es muy didáctico también ahí. Y las conferencias y los videos que dan los conferencistas, tener a la mano a los que escriben el capítulo, Félix, Ujú. a los que escriben el capítulo, tenerlos en un video dando la charla, eso es algo también único que tiene el libro. Sí, ciertamente es parte de las cosas valiosas que se pueden conseguir en el libro. Y bueno, a los asistentes que están en la sala, si quieren consultar o tener más inquietudes acerca de la obra, pueden escanear el código QR que se está presentando allí en la pantalla. Y bueno, agradecer realmente a todos ustedes por estar acá.
Mañana tenemos la última sesión de las conferencias de este programa que hemos tenido sobre la obra de neurociencia de Human Win. Nos va a acompañar el doctor Raúl Echeverry con un tema que el título La ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. El doctor Raúl Echeverry no solamente fue revisor clínico de la obra, sino que fue el editor científico de la edición en español. Y bueno, mañana estaríamos a las 17 horas Venezuela esperándolos. De verdad, muchísimas gracias. De nuevo, doctor, agradecido por su tiempo y a todos los asistentes, muchísimas gracias también. Hasta Gracias, mañana. Félix. Muy amable. Hasta Que estén mañana. muy bien.